estamos estudiando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Y queremos contestar alguna de estas preguntas en las próximas semanas, quizás meses, no sé. Es como el Señor nos vaya guiando. Y hemos escogido el libro de Hechos para precisamente estudiar el tema de la iglesia. Porque ahí comenzó, en el libro de Hechos comenzó la iglesia. Y ahí se pusieron los parámetros. Y ahí Dios dio cómo su iglesia debería ser compuesta. Y si es que como cristianos y como iglesia deberíamos de conocer por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué nos reunimos en el domingo, por qué no sábado en vez de domingo. Etcétera, etcétera. Así es que vamos a estar viendo algunas de estas cosas. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Hechos. Así es que si usted tiene su Biblia, su teléfono, también va a estar en las pantallas. Y vamos a estar estudiando casi todo el capítulo. Vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 41. Son muchos versículos, así es que téngame paciencia. Si tiene que hacer cambios de la reservación del restaurante, quizás este es el momento. No se crea. Vamos a tratar de salir más o menos a tiempo. Pero son muchos versículos que cubrir, hay mucho que cubrir, así es que esté conmigo, se lo pido. Pero aquí está el asunto. El capítulo 2 de Hechos habla, como muchos hemos escuchado, conocido, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. La semana pasada yo expliqué que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, Pentecostés simplemente era una fiesta judía que ellos celebraban. Pente quiere decir 50, eran los 50 días después de la Pascua. Entonces era la celebración y la acción de gracias a Dios por las cosechas, por las nuevas cosechas. Dije también que era posible que Dios lo usó como una analogía para lo que Él iba a comenzar, las nuevas cosechas, algo nuevo que Él iba a comenzar. Y por eso entonces esto sucede en día de Pentecostés. Pero muchos cristianos asocian Pentecostés con espectáculos, señales y experiencias espirituales. Y si bien hubo, mis amados, fenómenos extraordinarios, como vamos a leer en el texto, que marcaron ese día, esas señales, mis amados, apuntaban a algo mayor que ellas mismas. No era el propósito en sí, no eran el objetivo. El viento, como vamos a ver, el fuego, las lenguas, eran señales de una realidad más grande y más profunda, mis amados. Dios estaba inaugurando una nueva era a través de su Espíritu Santo, como vamos a ver. Dios estaba trayendo algo nuevo. Dios iba a proclamar, era el momento en el que Cristo resucitado sería proclamado a las naciones a través de hombres y mujeres como usted y como yo. Comprender lo que pasó en ese día, mis amados, correctamente, es importante para nosotros como iglesia, porque es una esencia de la obra redentora de Dios en la historia y el ministerio de Cristo a través precisamente de nosotros como su iglesia. Con demasiada frecuencia la iglesia corre el riesgo de cometer el mismo error que cometieron las multitudes de este pasaje que vamos a leer. Se maravillaron o nos maravillamos muchas veces de las manifestaciones. Nos obsesionamos de las experiencias emocionales y perdemos el mensaje. Lo que Dios comenzó en el día de Pentecostés, mis amados, no fue solo que el Espíritu Santo viniera, sino comenzó más bien la misión de proclamar el Evangelio a través de la iglesia. El propósito por el cual el Espíritu Santo vino era para dar, y es para dar a conocer a Cristo Jesús. El día de Pentecostés inició la misión que continúa hasta el día de hoy, mis amados. El mismo Espíritu que descendió sobre estos discípulos sigue obrando en la vida de los creyentes el día de hoy. El mismo evangelio que transformó las vidas de muchas personas, como vamos a leer en el pasaje, es el mismo evangelio que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Es la razón que muchos de nosotros estamos aquí. El mismo Jesús que fue crucificado, resucitado y exaltado por Pedro en ese día es el mismo Señor hasta el día de hoy. Por eso el punto número 1 de hoy es que la iglesia ha recibido
su promesa. La iglesia ha recibido la promesa de parte de Dios, ya no la ha dado a todos, y ese fue el comienzo. Permítale leer, no le voy a invitar esta vez que se ponga de pie porque voy a estar leyendo todo, literalmente casi todo el capítulo. Pero déjame leer las primeras 13 versículos, usted sígame con su vista, también está en las pantallas. La palabra del Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son estos galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Monto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Mis amados, los discípulos no estaban orquestando un avivamiento ni fabricando una experiencia religiosa. Lo que estaba pasando, mis amados, era de que ellos estaban simplemente obedeciendo lo que Cristo les había dicho. ¿Qué es lo que Cristo les había dicho? Dice: vayan y esperen ahí hasta que haya sido derramado sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y eso simplemente lo que hicieron. Se fueron a un lugar, dice que estaban en el aposento. Aposento alto simplemente quiere decir la segunda planta, ¿ok? Estaban en el aposento alto, mis amados, y dice que habían como alrededor de 120 personas, discípulos, seguidores de Cristo, cristianos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no se fueron y dijeron: a ver, discípulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una planación estratégica para cómo vamos a plantar la nueva iglesia. ¿Cuál va a ser el presupuesto? ¿Quiénes van a ser los líderes? ¿El pastor? ¿Cuál va a ser la estrategia de evangelismo? Nada de eso. Nada de eso. Simplemente no sabían ni qué hacer. Inclusive estaban temerosos. Ahora su líder había ascendido al cielo, y ahora ¿qué va a pasar con nosotros? Él nos dijo que nos quedáramos aquí esperando. Pues ¿qué hacemos? Pues oremos. Y comenzaron a orar juntos, simplemente obedeciendo lo que Cristo les había dicho. Eso es lo que estaba pasando aquí. Todos estaban juntos en un mismo lugar, dice el texto. Esta unidad no fue accidental, fue el fruto de la obediencia y la expectativa. Cristo les había dicho que esperaran y ellos simplemente obedecían. Antes, mis amados, de que el poder del Espíritu Santo viniera, ya había unidad en la iglesia. Escuche bien, esto es importante. Antes de que el poder del Espíritu Santo se manifestara, ya había unidad en la iglesia. No es de que, ok, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga, o Dios nos ayude para que haya unidad en la iglesia. No, no va a pasar así. Debido a la unidad que ya existía, Dios fue manifestado. Antes que se cumpliera la promesa de Dios para ellos, ya estaban obedeciendo. No es que la obediencia fue el producto de, no, ellos ya estaban obedeciendo juntos. Y entonces la iglesia no comenzó con una ambición, la iglesia comenzó con una oración.
Entonces, mis amados, mientras todo esto está pasando, de repente dice, sin previo aviso, el sonido de un viento impetuoso llenó la casa. Escuche bien, de repente, sin previo aviso, el sonido de un viento impetuoso llenó la casa. No era una brisa común, no es que abrieron la ventana, no sé si este lugar tenía ventanas y entró una brisa. No, esto era algo diferente, esto era algo inconfundible. Era el mismo aliento de Dios. La palabra griega para espíritu, mis amados, significa viento o aliento. Es la palabra griega aquí, mis amados, en Hechos 2, es la misma palabra, pero en hebreo, la misma palabra que Génesis usa cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice que sopló aliento de vida. Esa palabra sopló aliento es la misma palabra que ahora en Hechos 2 estamos viendo aquí. Dice que un viento sopló recio. La misma palabra. El mismo aliento de Dios estaba viniendo, mis amados. Así como Dios infundió vida al primer hombre en el Génesis, Dios estaba comenzando algo nuevo, estaba infundiendo vida, pero ahora a la iglesia de Él. Pentecostés es el momento de la recreación espiritual, mis amados, el nacimiento de algo nuevo. El texto dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, no de fuego, sino como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Vea, esto es importante. Cuando nosotros leemos y estudiamos acerca de la presencia de Dios a través de toda la palabra de Dios, acuérdese siempre, un versículo tiene que ser en contexto del capítulo, el capítulo tiene que ser en contexto del libro, el libro tiene que estar en contexto del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, y los dos tienen que estar en contexto de toda la palabra de Dios. Así es como se estudia la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos todo el contexto acerca de el fuego de Dios, podemos entender que el fuego es la presencia de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, el fuego en la zarza ardiendo, cuando Moisés llega y mira la zarza, era la presencia de Dios. Dice que cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los guiaba una columna de fuego, era la presencia de Dios. Dice que cuando habían puesto el tabernáculo y estaba el lugar santísimo donde nadie entraba, bajaba y descendía una columna de fuego, era la presencia de Dios. Entonces el fuego es un simbolismo de la presencia de Dios. En esta ocasión ahora todos están juntos y dice de que lenguas como de fuego fueron repartidas, pero vea esto. Antes la zarza estaba allá y Dios le dice a Moisés, no te acercas y quítate los zapatos porque el lugar es santo. En el lugar santísimo no podía entrar nadie porque solamente podía entrar el sacerdote una vez al año y cuidado, moría. En el Sinaí se escuchaban los truenos y se miraba como de fuego allá arriba, pero nadie podía subir. Simplemente la presencia de Dios estaba como lejana. Esto es importante entender, mis amados, porque ahora aquí en lo que está pasando en Hechos, en día de Pentecostés, dice que la presencia de Dios no está lejana ahora, sino más bien viene a habitar sobre todas aquellas personas que estaban en este lugar, mis amados. Todos los que habían estado esperando en obediencia y en unidad, los que estaban buscando en oración, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de ese fuego. Cada creyente se convirtió y se convierte en un altar viviente, en un santuario viviente, un templo andando de la presencia de Dios, mis amados. Si tú eres cristiano, mis amados, el Espíritu Santo habita ahora en ti según esto, porque hemos sido sellados y llenados por el Espíritu Santo. Cada creyente se convierte ahora en un santuario viviente. Vive en los corazones de los redimidos por Cristo Jesús. Entonces dice que cuando esto pasó, comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra original en el griego para lenguas es idiomas o dialectos. No ruidos que nadie entiende, sino que lo que la palabra de Dios enseña es que fueron idiomas que ya se conocían.
que para ellos era nuevo, por supuesto. Es como, por ejemplo, si alguien aquí jamás ha estudiado, ni sabe ni una palabra en alemán, y de repente comienza a hablar en un perfecto alemán. Ese es el don de lenguas, para que usted lo entienda. Entonces, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Este milagro, mis amados, no fue una manifestación, un éxtasis espiritual en sí mismo, mis amados. No pretendía simplemente traer la atención de los demás hacia ellos. Más bien, mis amados, tenía un propósito específico, como lo vamos a ver en un momento. Esto fue el cambio que Dios hace de lo que pasó en Génesis 11. ¿Qué pasó en Génesis 11? En Génesis 11, el orgullo del hombre dijo: nosotros tenemos que ser más inteligentes que Dios. Dios ya no nos va a volver a destruir. Entonces vamos a juntarnos todos, a unirnos, y entonces vamos a construir una torre tan alta que ni Dios nos va a poder alcanzar ahí, dijo el hombre orgulloso. Y Dios dijo: qué orgullosos son los hombres. Dice: que haya diferentes lenguas, confundan sus lenguas para que nadie se entienda. Y entonces ahí comenzaron los diferentes idiomas del mundo en la Torre de Babel. Lo que está pasando aquí es lo opuesto a esto. En la gracia divina, entonces, en la unidad, mis amados, el Espíritu Santo trae esa claridad y unidad. Idiomas que antes dividían, ahora proclaman un solo mensaje. Mis amados, Dios lo hace personal. Llega al corazón a través del idioma del corazón de cada persona. El milagro de Pentecostés, mis amados, no solamente consistía en que la gente hablara en nuevos idiomas que no conocían, sino que también la palabra de Dios, el texto que leímos, dice que aquellos que lo escuchaban lo entendían, porque lo entendían en su propio idioma. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia somos multiétnica, mis amados. Mientras estamos aquí estudiando la palabra de Dios en español, allá se está estudiando en inglés, y hay un grupo en portugués en estos momentos, también en uno de los salones, estudiando la palabra de Dios en portugués, para que la entendamos, para que entendamos el mensaje, porque para Dios es importante esto, mis amados. Y entonces dice que el Espíritu no solamente le da a unos que hablen en otros idiomas para que puedan predicar el Evangelio y hablar de las maravillas de Dios, sino que aquellos que escuchaban también lo entendían. El Espíritu Santo se asegura que el Evangelio no solo se proclame, sino también se comprenda. Wow. Algunos se asombraron, otros se quedaron perplejos, otros se burlaron. Y esto siempre ha sucedido con la iglesia, mis amados. Algunos se van a sentir atraídos, otros se van a preguntar, a hacer muchas preguntas acerca de quiénes somos como iglesia, por qué hacemos lo que hacemos. Y hay muchos que se van a burlar de ti por seguir a Cristo. Pero el mensaje de la iglesia continúa firme, mis amados. Porque Dios no se deja intimidar, mis amados, por la opinión pública. No se deja silenciar por la confusión, ni desacreditar por la burla de alguien. Cuando el Espíritu Santo mueve los corazones, mis amados, los lleva a conmoverse, y entonces el Evangelio encuentra un lugar. Pentecostés revela que Dios no habla a cierto tipo de personas nada más, a cierto grupo. El mensaje de Cristo, mis amados, no solamente es para algunos. Habla a muchos y habla a diferentes. Diferentes en idioma, diferentes en cultura, diferentes en etnicidad, diferencias socioeconómicas, de educación, de trasfondo, etc. Y les habla en los idiomas que la mayoría hablan para que todos puedan escuchar el mensaje. La llegada del Espíritu Santo no marca la privatización de la fe para algunos solamente, mis amados, sino más bien la proclamación del Evangelio para muchos. El fuego descendió para iluminar al mundo. No podemos leer estos versículos, mis amados, sin
sin percibir la profunda acción de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Ustedes son los pecadores, ustedes me crucificaron, no creyeron en mí, así es que ahí vean cómo les va. No, Jesús no se fue y dijeron, que yo me voy, ahí es que buena suerte. No, Él no nos abandonó. Él no abandonó un mundo a pesar que este mundo lo rechazó, mis amados. Él no abandonó un mundo fracturado que hasta el día de hoy lo está. Al contrario, en esa división y en esa desesperación, Él vino a mostrarse a sí mismo. Él descendió y mandó al Consolador como un viento y fuego para empoderar a hombres y mujeres comunes, y voy a decir corrientes, como yo y como usted, mis amados, pero con un mensaje altamente fuerte y poderoso que puede cambiar vidas. Pentecostés, mis amados, es la declaración de Dios de decir aquí estoy, que Dios no está en silencio. Pentecostés, mis amados, habla de lo que Dios es y del mensaje que Dios tiene para nosotros, y que Él continúa y desea continuar hablando a los hombres, al corazón de los hombres. Antes Él lo hacía a través de sus profetas en el tiempo antiguo. Cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, lo hizo a través del Hijo, pero Él ahora continúa hablando a través de su palabra y de su Espíritu Santo, mis amados. El Señor continúa hablándonos a nosotros. Este fue el comienzo de algo nuevo. Un pueblo, mis amados, que antes se sentía atemorizado tras las puertas cerradas, sin saber qué iba a pasar, qué iba a hacer, qué iban a decir. Ahora estaban a punto, mis amados, de ponerse de pie en frente de multitudes, de miles de personas de diferentes naciones. ¿Qué cambió? Recibieron la promesa de parte de Dios, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Es que la iglesia, mis amados, no se constituye o no se construye simplemente en cuanto a la elocuencia que podamos tener, la estrategia que podamos tener, los presupuestos que podamos tener. Se construye basado en el poder de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. El fuego de Pentecostés es la llama que continúa alimentando a su iglesia hasta el día de hoy, mis amados. Si tú y yo hemos puesto nuestra fe y confianza en la obra de Cristo Jesús y hemos creído en nuestro corazón que Cristo vino, habitó entre nosotros, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que la ira de Dios cayera sobre Él y así pagar por nuestros pecados, que Él murió, fue sepultado, pero que no se quedó ahí, sino al tercer día Él resucitó triunfante, venciendo sobre la muerte, sobre el pecado, mis amados. Si nosotros creemos que Él ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que un día va a regresar por su iglesia para que vivamos para siempre con Él, si nosotros creemos eso en nuestro corazón y le hemos confesado de que Él es el Señor y nuestro Salvador, tú y yo somos la iglesia, mis amados. Y el Espíritu Santo ahora habita en cada uno de nosotros. Hemos recibido su promesa, pero la iglesia debe proclamar su mensaje. No es para que, wow, qué chévere, no, es con un propósito. El Espíritu Santo fue enviado con un propósito, y es de la iglesia debe proclamar su mensaje. Vea los próximos versículos. Esta parte está larga. Comenzando desde el versículo 14. Entonces, después que sucedió esto, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Eso es importante. El estar presto, atento, abierto al mensaje es importante, mis amados. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. En otras palabras, no somos de esos, apenas son las 9 de la mañana. Bueno, quizás hay algunos así, ¿verdad? Que a las 9 de la mañana ya están.
Pero el Pedro dice, nosotros no somos esos, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes y verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios, abrirá arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto él estaba leyendo acerca o parafraseando, diciendo aquello que el profeta Joel había profetizado, y simplemente lo que Pedro está diciendo, ese día ha llegado hoy. Aleluya. No hoy de domingo de septiembre, pero hoy en el día de Pentecostés. Hombres de Israel, continúa el versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo con tu presencia. Otra vez Pedro está leyendo acerca de los salmos, acerca de David. Y él dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros y hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Wow. Ese es el mensaje que Pedro se levanta y le da a esos miles de personas. Wow, qué primer mensaje. Cuando todos somos salvos, mis amados, la Biblia enseña que somos llenos del Espíritu Santo. Desde ese momento tenemos un mensaje que proclamar cada uno de nosotros. En este pasaje es Pedro quien se levanta, es Pedro quien se pone de pie, no con arrogancia, sino con convicción. Ese es el mismo Pedro que había semanas atrás había negado a Cristo, mis amados, pero que ahora se encuentra ante miles de personas de todas las naciones. Un hombre lleno del Espíritu, ya no movido por las emociones simplemente o por el temor, mis amados, sino impulsado ahora por la verdad que él conoce. Pedro no comienza con ideologías propias. Pedro no comienza con políticas. Pedro no comienza con teorías. Pedro no comienza con experiencias religiosas, mis amados, sino más bien Pedro comienza a proclamar la palabra de Dios.
y declara todo lo que está sucediendo ante sus ojos, que ya había sido predicho por el profeta Joel. Al hacerlo, mis amados, nos enseña que la verdadera predicación no comienza simplemente con la curiosidad de la multitud. No, mis amados, la verdadera predicación comienza con la revelación de la verdad de quién es Dios. La explicación de Pedro acerca de lo que estaba pasando. Les dice, no, esto no es ningún desorden ni borrachera, dice. Este más bien es el cumplimiento divino de la profecía de Joel. Porque Joel habla de un tiempo en el que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Hijos e hijas se iban a profetizar. Esa palabra profetizar aquí en este texto, mis amados, quiere decir proclamar la verdad de Dios. Proclamar la verdad de Dios. Dice que los hijos e hijas iban a proclamar la verdad de Dios. Los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, siervos y siervas hablarían acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, mis amados, ya no era limitado simplemente a los escogidos o a los ungidos, ¿verdad? Muchas veces todavía hasta el día de hoy uno piensa que hoy Él es el ungido, Él es el escogido, Él es el único que puede predicar la palabra de Dios. No, mis amados, el mismo Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. El mismo mensaje que yo estoy predicando es el mismo mensaje que usted puede predicar a los demás también, mis amados. El mismo evangelio que cambió mi vida es el mismo evangelio que transformó y cambió su vida también. Esto no se trata simplemente, el Pentecostés se trata de simplemente algunos cuantos, mis amados. No, al contrario, el mensaje, mis amados, vino para todo su pueblo redimido. El Pentecostés, lo que pasó aquí, mis amados, abre las puertas de la gracia. El Espíritu no desciende simplemente sobre unos cuantos, sobre los poderosos, más bien viene sobre todos los que buscan a Dios, mis amados. El Espíritu Santo no viene sobre los famosos, ¿verdad? Los de renombre. No, viene sobre aquellos que son fieles en buscar a Dios, mis amados. Pedro da entonces un giro decisivo. Se toma simplemente 2 renglones para decir, hey, no, lo que están viendo no es nada de esto que ustedes piensan. Se toma 2 renglones. Pero después de ahí da un giro, mis amados, da un giro. Pasa de explicar este fenómeno que ellos están viendo a proclamar a Cristo. Porque el centro del sermón de Pedro aquí en Hechos 2, mis amados, no es el viento. El centro del mensaje de Pedro no es el fuego. El centro, mis amados, del mensaje de Pedro no son las lenguas. Nada de eso, mis amados. El centro del mensaje de Pedro es un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo exaltado, mis amados. Ese es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Ese fue el punto de Pentecostés, mis amados. Es el que necesitamos como iglesia entender de generación en generación. El Espíritu Santo ha venido para glorificar y exaltar al Hijo. Cuando el Espíritu Santo está verdaderamente presente en un lugar, mis amados, entonces cuando Cristo es verdaderamente proclamado y exaltado. Pedro declara que Jesús, confirmado por Dios mediante obras poderosas, prodigios, fue entregado. Comienza a hablar acerca de la muerte de Jesús. Pero él dice, este ya era un plan de Dios. Ya Dios, este era el plan de redención de Dios. Ya era un plan definido. Ya Dios estaba consciente de todo. Aunque hombres sin ley lo crucificaron, dice, no fue ajeno al propósito de Dios. La muerte de Cristo Jesús era el plan de redención y el propósito de Dios desde el principio. La cruz, como dijo un líder por ahí, un líder religioso unos años atrás, por ahí dijo un comentario que la cruz había sido un fracaso divino. La cruz no fue un fracaso divino, mis amados. Fue el plan de Dios para siempre. La sangre derramada en el Calvario fue la tinta con la cual Dios escribió la historia de redención de muchos y de todos los que estamos aquí, mis amados.
Lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria de gran impacto. Pero Pedro no se queda en hablar acerca de la muerte de Jesús, sino que continúa ahora con la resurrección de Jesús. Pedro continúa con la proclamación de esta resurrección. Dice, Dios resucitó a Jesús, liberándolo de la agonía de la muerte, pues la muerte no podía detenerlo. La pregunta es, ¿por qué no podía detenerlo? Algunas personas dirían, bueno, es que Él era el Hijo de Dios. Claro, por supuesto, Él es el Hijo de Dios y tiene potestad aún sobre la muerte. Pero ese no era el punto. El punto, la razón por la que la muerte no pudo detener a Jesús, mis amados, fue porque, acuérdese, había un principio espiritual. La paga del pecado es muerte. Cada vez que alguien peca, la muerte tiene un derecho sobre de ti. Pero Jesús, que vino y habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta, cuando Él murió, la muerte quizás dijo, ¿qué haces aquí? Yo no tengo derecho sobre ti porque ¿qué has cometido? No hay ningún pecado en ti. Y la muerte no podía detenerlo. No tenía ningún derecho sobre Cristo Jesús, mis amados. Y Pedro apela al Salmo 16 para mostrar, inclusive, les habla de David. Todo el mundo conocía a David ahí, todos habían escuchado hablar del famoso rey David, rey de Israel, donde David habla de que la carne no vería, su carne no vería la corrupción, no hablando de él mismo, porque el mismo Pedro dice, ustedes ya saben, si quieren ir a ver el sepulcro de David, ahí está entre nosotros todavía. Eso no estaba hablando de él mismo, hablaba de alguien mayor que él. Estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, mis amados, no es simplemente un rumor. La resurrección de Cristo es una necesidad de una verdad histórica y teológica para nosotros como iglesia. Pero ese no fue el final del mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro habló de la muerte de Cristo Jesús. Habla de la resurrección de Cristo Jesús, pero no se queda ahí, sino que Pedro ahora profundiza en la exaltación de Cristo Jesús. Jesús no solamente murió, no solamente resucitó, sino que ahora dice que ascendió también y ahora está sentado a la diestra del Padre, de Dios. Y dice que ha recibido de parte de Dios la promesa del Espíritu Santo, el cual ahora Él derrama sobre su iglesia. Esto, mis amados, teológicamente esto es importante para nosotros como iglesia que lo entendamos. Pentecostés no está desconectado, o lo que pasó en Hechos 2 no está desconectado de la ascensión de Cristo Jesús. Al contrario, es parte de. El Espíritu viene como una poderosa declaración de que el Hijo ahora está reinando. La razón por que el Espíritu Santo ahora está entre nosotros es para declarar que ahora Cristo está reinando sobre todas las cosas. Él ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que Colosenses 1 dice, que todas las cosas fueron creadas a través de Él, por Él y para Él. Su ascensión de tomar ahora su lugar, mis amados. El fuego cayó porque el Rey había tomado su lugar. Pedro concluye citando Salmo 110 diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya sabemos que David no fue el que ascendió a los cielos, pero David vio en visión a que alguien lo haría. Ese era Cristo Jesús el Señor. Y entonces Pedro, después de hablar de la muerte de Cristo, después de hablar de la resurrección de Cristo Jesús, y después de hablar de la exaltación como Rey y Señor de Cristo Jesús, entonces Pedro hace una declaración que atraviesa el corazón de la multitud. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amados, el peso de esas palabras resonó como un trueno en el corazón de esa multitud. Aquel a quien ellos habían desechado
rechazado y crucificado, era verdaderamente el Mesías que estaban esperando y era el Señor soberano sobre todas las cosas. Y Pedro, mis amados, no suaviza el golpe del mensaje ni lo exagera tampoco. Simplemente dice la verdad. La predicación del Evangelio no se trata de ajustar el mensaje para preservar la comodidad de la audiencia, para no ofender a alguien. Mis amados, el Evangelio va a ser ofensivo para muchas personas. Ni es tampoco es cambiarlo para hacer relevante más a la cultura, mis amados, no. Sino más bien declara la verdad con amor, con claridad y con convicción. El Evangelio, mis amados, no puede proclamarse sin proclamar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo exaltado, mis amados. El Espíritu, mis amados, si no se hacen estas cosas, el Espíritu de Dios no está activo en ese lugar. La medida de un ministerio, mis amados, que se dice ser lleno del Espíritu Santo, no es la exhibición emocional, mis amados. La verdadera medida de un ministerio, de una iglesia que en verdad está llena del Espíritu Santo, es la proclamación centrada en Cristo Jesús, mis amados. Es así. En un mundo de distracciones, distorsiones, doctrinas diluidas, mis amados, el mensaje de Pedro nos recuerda a la iglesia hoy cuál debe ser nuestra proclamación. Predicamos a Cristo crucificado, predicamos a un Cristo resucitado, predicamos a un Cristo exaltado que es Señor de sobre todas las cosas. Declaramos a un Cristo reinando. Este no es un mensaje que entretiene, mis amados. Es un mensaje que salva y transforma. El Espíritu, mis amados, no descendió para divertir a la iglesia, sino para armarla de valor, para darle un mensaje. La iglesia, mis amados, no necesita muchas palabras ingeniosas, persuasión o manipulación. La iglesia no necesita eso. Necesita audacia y la declaración de Cristo como Señor. Después de aquel día de Pentecostés, aquí en Hechos 2, mis amados, no volvemos a ver que lenguas de fuego vinieron sobre la gente, ¿cierto? Las lenguas de fuego se desvanecieron. Pero el poder del Espíritu Santo siguió activo y sigue activo hasta el día de hoy. Y el enfoque del mensaje de Cristo aún debe ser proclamado hasta el día de hoy. Por eso, para terminar, la iglesia debe responder y actuar. Ahora, cuando digo terminar, no crea que es corto. Deme unos 10 minutos más. La iglesia debe responder y actuar, mis amados. Vea los últimos versículos. Comenzando al 37 al 41. Al oír esto, al oír el mensaje, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mis amados, alguien puede ser un gran comunicador. Alguien puede dar un gran mensaje elocuente, pero solamente el Espíritu de Dios puede transformar los corazones. Tras la proclamación de Pedro, la multitud no responde con aplausos. ¡Ah, Pedro, qué bárbaro! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nada de eso. La multitud no responde con debates. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Nada de eso.
Más bien se sienten profundamente conmovidos, dice la palabra de Dios. Y no es una incomodidad leve, es el profundo dolor de una conciencia que de las mismas bocas que quizás anteriormente habían dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ahora decían, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mis amados, este es un verdadero llamado al altar. No había música, no tenían a Manny, que es súper excelente, ¿no? No había música. No era nada emocional, no era nada manipulado. Era la verdad y la convicción del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas. Y el Espíritu Santo no convence, mis amados, con vergüenza, juicio o culpabilidad. Más bien convence con una claridad de la verdad y la gracia. Pero el peso del pecado se vuelve personal, mis amados. La crucifixión ya no era algo histórico lejos, sino ahora viene a ser una ofensa presente que exige una respuesta personal. Y así cada uno de nosotros, mis amados, cada vez que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, no solamente que lo escuchemos, cada vez que tú leas el mensaje de la palabra de Dios, exige una respuesta de parte de ti y de mí. Y deberíamos de preguntarnos, ¿qué debo hacer? Pedro responde y dice, arrepiéntanse y sean bautizados para perdón de sus pecados. Mis amados, el arrepentimiento no es un sentimiento, no es algo emocional. Si usted se ha fijado, yo casi aquí yo no hago llamados al altar. ¿Se han fijado en eso? Algunas personas inclusive me han preguntado, ¿por qué no hace llamado al altar? Yo no quiero nada emocional ni nada manipulado. Que el Señor, yo sé que el Señor sí está trabajando en tu corazón, lo sé, porque Él es fiel a su palabra y Él va a hacer, su palabra va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. El llamado para ti es responder, ¿qué vas a hacer? Tú puedes salir de aquí y continuar siendo la misma persona de siempre, nada pasó, nos vemos la próxima semana, o puedes responder al mensaje de Cristo crucificado, el mensaje de un Cristo resucitado, el mensaje de un Cristo exaltado que ahora es Señor sobre todas las cosas. La invitación de Pedro es al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, como ya lo dije, no es un sentimiento, es un cambio. Es negarnos a continuar siendo los mismos. El arrepentimiento, mis amados, es entregar nuestro corazón, es el someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, es la reorientación completa de nuestra vida, mis amados. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, ay, I'm sorry, okay, voy a tratar de portarme bien. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio de dejar hacer las cosas. No puedes decir que te arrepientes y continuar haciendo lo mismo. No es arrepentimiento. El llamado es arrepentimiento. El llamado es bautismo. El bautismo no es un rito. Es una señal de la promesa recibida. Es el sello externo de algo que ha pasado en lo interno. Es la identificación con Cristo en su muerte, resurrección. Es el testimonio a los demás de una nueva vida en Él. El mismo Espíritu que llenó a los apóstoles, también, mis amados, llenará ahora a todos los que crean e invoquen el nombre del Señor. Y la promesa no se limita simplemente a algunos o simplemente esto fue para hechos hace 2000 años. No, mis amados, el Espíritu Santo sigue activo hoy, hasta el día de hoy. Es para todas las generaciones, es para tus hijos también, dice Pedro. Es para judíos, para gentiles, para los que están cercanos, para los que están lejos,
para los ancianos, para los jóvenes, es para cada alma que invoca al Señor y aquellos que Dios llama y acerca a Él. Lo que comenzó con una confusión y burla, termina, mis amados, con una conversión y multiplicación. 3,000 personas, 3,000 almas son atravesados por la verdad del Evangelio. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Muchos de esos se unieron a la iglesia de Jerusalén, quizás eran locales, pero muchos, recuerde al principio del texto, muchos habían venido de muchas naciones y todos habían escuchado el mensaje. Y muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen, pero ahora diferentes, cambiados, transformados y con un mensaje poderoso para proclamarlo en los lugares donde ellos iban. Es así como comenzó como se empezó a esparcir el evangelio, mis amados, a las naciones. Así fue como nació la iglesia de Jesucristo. La iglesia no nació de la comodidad, mis amados, sino de la convicción. No nos reunimos, la iglesia de Dios, no nos reunimos simplemente para un buen show, un espectáculo. Wow, Manny, uno de los pianistas más increíbles, y nosotros lo tenemos aquí en Crossroads. No, pero este no es un show. Entramos y las luces. Mis amados, no venimos para un espectáculo. Venimos y la iglesia de Cristo se reúne por la verdad de Dios y la exaltación de Cristo Jesús. Este pasaje, mis amados, debería de corregir muchas de nuestras suposiciones modernas. Pentecostés fue una proclamación pública de quién es Cristo y condujo a la transformación radical de muchas personas. La señal de la presencia del Espíritu no solo estuvo, mis amados, en lo que se escuchó en el aposento alto, en el viento fuerte. Eso no es el meollo de Hechos 2. No fue lo que pasó en el aposento alto, mis amados. Al final la iglesia no es de lo que pasa aquí los domingos de las 10:45 a las 12. El Pentecostés realmente se trató de lo que pasó en las calles. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a las calles en frente de una multitud a predicar a Cristo Jesús. Y entonces miles de personas fueron cambiadas. Muchos vinieron al arrepentimiento. Se formó una nueva comunidad espiritual que se llama iglesia, que continúa hasta el día de hoy. Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo equipa a la gente común, que todos deben de predicar este evangelio que cambia corazones y vidas. Pero no solamente debería ser algo que recordamos o simplemente, qué chévere la historia de la iglesia. No, mis amados, hemos sido llamados, la iglesia ha sido llamada, empoderada, enviada para proclamar el evangelio y exaltar a Cristo Jesús. El fuego de Pentecostés cayó para extenderse por las naciones, mis amados, para trascender generaciones, para encender corazones con amor santo, testimonio valiente. Dios no derramó su espíritu simplemente para crear emoción, sino para llevar adelante la misión de su Hijo a través de su iglesia. El punto de Pentecostés, mis amados, no está en el poder en sí mismo, sino en el poder de proclamación. No es la emoción en sí, mis amados, es la capacitación de llevar el evangelio. Cuando vino el Espíritu Santo, no se glorificó a sí mismo, glorificó a Cristo. Cuando la iglesia fue llena, no se encerró a sí misma para tener un éxtasis privado, sino se manifestó valientemente, públicamente, predicando el evangelio afuera de las 4 paredes.
La iglesia no se retiró, sino más bien se adentró en donde estaba el problema. El objetivo no son las experiencias, mis amados. No es el emocionalismo, el sensacionalismo, sino que busquemos con fidelidad el proclamar el nombre de Cristo, con claridad, con convicción y con compasión. La iglesia de hoy no necesita más programas, necesita más poder del Señor. No necesita personajes famosos, mis amados. Necesita la verdad profunda del Evangelio. No necesita una mejor mercadotecnia. Alguien me preguntó, pastor, ¿y qué van a hacer ahora que se muevan para allá? ¿Cuál va a ser la publicidad? Yo no sé, Dios, yo no sé. Dios sabe, es su iglesia, no la mía. No necesita mercadotecnia, mis amados, necesita una predicación audaz. El mundo no está esperando entretenimiento, ya está el mundo. Yo estaba leyendo el otro día un artículo. El mundo ya está cansado del entretenimiento y de que la iglesia de Cristo esté dormida. Están cansados. Están esperando que la iglesia de Cristo en verdad se levante. Ellos desean ser salvos, desean escuchar el mensaje que la iglesia tiene. Mis amados, y solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra a través de la iglesia, que ha sido transformada por el Evangelio y enviada a proclamar a Cristo resucitado. No estamos solos. Cristo Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él no está distante, Él no está callado, Él se está moviendo. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Si ya pertenecemos a Cristo, mis amados, el texto de hoy no es una historia de la iglesia simplemente, es el poder que impulsa nuestro testimonio personal. Nuestra vida llena del Espíritu Santo debe conmovernos, mis amados, profundamente y llevarnos primeramente al arrepentimiento, si hay que arrepentirnos de cosas, y estar comenzando o viviendo vidas en santidad. Debe de llevarnos, movernos a vivir vidas fieles a Cristo. Debe de llevarnos y movernos a compartir la verdad del Evangelio que cambió también nuestra vida. Y debemos ser la iglesia que tome la determinación de amar y adorar al Señor sobre todas las cosas. Y de vivir en misión, proclamando el Evangelio y proclamando a Cristo en este lugar y fuera de este lugar. Ponte de pie, mi amor.